Señoras y señores, bienvenidos un año más. Los servicios informativos de la Radio Televisión Municipal de San Roque realizan este programa que normalmente lo hacemos, este año se ha demorado un poco, pero normalmente lo hacemos cuando comienza el curso político. Este año se nos ha ido un poco, pero es importante hacerlo porque fíjense ustedes que estamos en el último año de este mandato, con lo cual creo que va a haber muchas preguntas encaminadas a el futuro político sanroqueño. Hace ya unos cuantos años le propusimos al alcalde participar en un programa y someterse a las preguntas de 3 periodistas de la comarca del Campo de Gibraltar, y desde el principio dijo que sí, ya son unos cuantos. Y sigue siendo el mismo alcalde el que desde el primer momento está recibiendo las preguntas de estos compañeros. Juan Carlos Riboy, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya son unos cuantos, ¿eh? Bueno, creo que es el programa número 12. Llevo 11 años de alcalde, lo inicié en el año 0, por decirlo de alguna forma. Llegué en junio del 2011 y ya en ese inicio del curso político, septiembre-octubre, tuve este primer encuentro que hemos mantenido, incluso con el COVID. En los 2 años de COVID también hubo programa y creo que es una cuestión de transparencia en el que 3 periodistas que, independientes, ajenos al ayuntamiento, no son en ningún caso empleados de multimedia, pero creo que nos van a alumbrar algunas cuestiones que creo que son de interés de las vecinas y de los vecinos de San Roque. Al final del programa siempre le pedimos una valoración a los periodistas, pero ¿qué valoración hace usted de estos años, muy brevemente? ¿De los 11 años te refieres o de la entrevista? Pero muy breve. Bueno, pues yo creo que ¿De su participación en este programa? Pues que es un ejercicio, entiendo que de comunicación, de acercarnos a las vecinas y vecinos, de plantear retos y objetivos o de contarles la realidad municipal de los últimos meses o comentar la actualidad, no solo municipal, sino incluso provincial, o cuestiones que les afecten. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, pero también obligado para tratar de tener esa proximidad y esa cercanía que he querido impregnar a todos los años de gobierno, de esos 11 años que llevo como alcalde de la ciudad de San Roque. Hoy nos acompaña 3 compañeros que ya han participado en alguna ocasión, con otros tantos que han venido a este programa del Campo de Gibraltar. Javier Chavarro, ¿qué tal? Muy bien. Director de Europa Sur. Muy bien. Mucho tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo que no nos veíamos, pero venga, bien, la cosa bien, ¿no? Espero que la cosa bien. Y aceptando la invitación que nos habéis cursado un año más y dispuesto a preguntar al alcalde, pues, asuntos de actualidad y asuntos también de mirando al futuro, ¿no?, que también es lo que cuenta. Bueno, tiene usted una pregunta que hemos hablado antes. Hay una serie de cuestiones que hemos hablado. La vemos luego. Como ciudadanos afectados por algunas cuestiones. La vemos luego. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy responsable de Canal Sur en la comarca. Bien, ¿no? Muy bien y agradecida por la invitación un año más. Cándido Romaguera, que es responsable de contenidos y una de las voces de la cadena SER en el Campo de Gibraltar, en la comarca. Cándido, ¿qué tal? Pues muy bien, además en un entorno magnífico. Este año hemos cambiado. Me gusta menos que no tengamos una mesa delante, porque así los que estamos más gordos se nos nota más, pero bueno, hay que modernizar. Vamos tirando como podemos. Está estupendo. Gracias. Vamos a comenzar. Solo hay un límite en este programa. Tenemos varios bloques y el único límite que tiene este programa es la duración, que será de 1 hora y 30 minutos. A partir de ahí, los compañeros pueden hacer las preguntas que quieran. Le hemos dado una serie de bloques. Va a haber 2 bloques. El último de los bloques del programa, después de la publicidad, será libre. Ahí podrán preguntar prácticamente de todo lo que quieran. Pero vamos a empezar, no sé, os da igual. ¿Empezamos con Ana o empezamos con Javier? Empezamos con Javier y vamos hacia acá. Muy bien. Cuando quieras, Javier. Bloque cultural, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ello. Bien. Alcalde, uno de los grandes patrimonios que de San Roque es la variedad de museos, de salas de exposiciones con que cuenta la localidad, pero últimamente, y usted sabe que personalmente pues, hemos conversado últimamente sobre ese asunto, las salas de exposiciones en San Roque a veces no están abiertas, o al menos no corresponden los horarios de apertura con lo que pone el cartel de fuera. Y una segunda cuestión, Cartella. El pasado fin de semana en Europa Sur hemos ofrecido un reportaje amplísimo sobre nuevos descubrimientos arqueológicos en Cartella. Hay muchos estudios que avalan que Cartella era una ciudad romana con incluso bastante más importancia, por ejemplo, que las conocidas ruinas en Bolonia, ¿no?, en el municipio de Tarifa. Sin embargo, todo el mundo conoce Bolonia, tiene un teatro que es explotado
cada verano con exposiciones, con representaciones teatrales, con gran afluencia de público, y sin embargo Cartella tengo la impresión que es una gran desconocida, ¿no? Incluso se desconoce todavía cuáles son las dimensiones exactas de esa ciudad. No sé si el Ayuntamiento tiene en perspectiva avanzar en el descubrimiento de Cartella, en resaltar el valor de esa ciudad romana, y no sé qué tipo de conversación se pueden estar manteniendo con otras administraciones, pensando en la Junta de Andalucía o en el Ministerio de Cultura, para que Cartella tenga el reconocimiento que debería tener, a mi juicio. Bueno, pues dos cuestiones culturales, y uno de los compromisos que tiene el Gobierno municipal es seguir fomentando las actividades culturales en todos los aspectos. Son muchas las que programamos a lo largo de todo un año, pero no voy a rehuir el contenido de las dos que me plantea. La segunda, Cartella, año 65, un gobierno existente en aquella época, que lideraba el dictador Franco, decide ubicar en la zona de Cartella la principal refinería que tenemos en Andalucía, la refinería entonces Gibraltar, que es como se llamaba, y todo era alrededor del cierre programado que en el año 69 realizó de la frontera de Gibraltar con la línea, y de todo lo que supuso aquel cierre, que quería pues más o menos trasladar el que la dependencia económica que tenía la comarca y que hoy tiene todavía esa comarca de dependencia con la ciudad de Gibraltar, iba a crear un tejido industrial que afortunadamente pues se implantó en la comarca, pero tiene sus pros y sus contras, y uno de ellos es que en aquellos momentos la dictadura no pedía ni informe medioambiental ni informe arqueológico, sino únicamente lo mismo que estudiaron pues a principios de la edad de Jesucristo, en este caso hace más de 2000 años, para ubicar la ciudad romana o la ciudad fenicia, que ahí están estudiando los historiadores de cuál es el origen de la ciudad de Cartella, fenicia romana, y por tanto lo que estudiaron fue la bahía de Algeciras, la realidad del estrecho de Gibraltar, de la comunicación entre dos continentes. Y lo mismo que decidieron hace más de 2000 años, decidió Franco, en este caso ubicando una refinería encima de esa ciudad romana. Cada vez que hay algún tipo de exploración arqueológica, siempre sorprende la riqueza de esos hallazgos. Creo que hay una colaboración entre la Universidad de Cádiz y otras universidades como la Autónoma de Madrid. Hay cooperación por parte del Ayuntamiento, pero la responsabilidad corresponde a la Junta de Andalucía. Sí le puedo indicar que una de las actuaciones inversoras de mi gobierno ha sido la construcción de una sala de interpretación, de un encuentro, de un punto de encuentro en la entrada de ese yacimiento arqueológico, en Cartella, en Guadarranque, y por tanto que vamos a seguir cooperando y colaborando. Y yo también elevo la voz, como usted realiza, para que la Junta de Andalucía, cuando programa las distintas actividades culturales de teatro, que por ejemplo vemos queriendo igualar, por supuesto no que nos muevan, con la vecina localidad también de Tarifa, en Bailo Claudia, lo que pedimos es que programen en nuestro teatro romano, que lleva ya muchos años, yo diría de alguna década, con ese hallazgo y que conocemos, el que se pueda programar alguna actividad cultural en ese espacio. Luego, por tanto, tenemos esa, vamos a decir, sabor agridulce, un tejido industrial fuerte, que genera empleo, que genera actividad económica, y luego un asentamiento en un lugar que se podía haber estudiado otra ubicación distinta para que ese yacimiento arqueológico tuviese otra continuidad. Y con respecto al museo de la ciudad, en este caso de la ciudad de San Roque, que aperturaba en el año 2012, creo que fue en enero, fue de las primeras actividades que hicimos, la recuperación de la construcción de ese museo que desgraciadamente estaba olvidada, paralizada, de un proyecto que cuando se ideó y cuando se proyectó tuvo debate en la ciudad, porque no a todo el mundo le agradó el proyecto, el diseño de ese proyecto en la calle San Felipe, pero sí me tocó el de culminar las obras paralizadas, el de buscar el dinero para la búsqueda de esa construcción y luego para hacer el proyecto museográfico, el proyecto museológico y la apertura definitiva, teniendo centralizada pues, las distintas piezas o toda la exposición museográfica, propiedad del Ayuntamiento de San Roque, algunas con dificultad porque son de una valía notable que incluso el Museo de Cádiz, muchas veces el Museo Provincial de Cádiz, trata de rescatar algunas de nuestras piezas y por tanto de ponerlo en valor.
Entre todos lo hicimos en el año 2012 y en cuanto a la dificultad de contar con el personal necesario para la apertura de un horario, en este caso amplio, que va de martes a domingo, lunes cerrado, como toda la red de museos de Andalucía, nos complica las tasas de reposición y las cuestiones, en este caso, de personal, de carencia de personal, que en el momento en el que los titulares, por llamarle así, tienen alguna baja médica, alguna cuestión, dificulta esa actividad. Sí le puedo decir que cuando podemos, en los planes de empleo, que muchas veces no nos permiten el que se dediquen a cuestiones, vamos a decir, rutinarias, ordinarias o cotidianas, como puede ser la apertura de un museo, si no nos permite no podemos reforzar ese personal y estamos pendientes de la contratación de más personal. Desgraciadamente, durante los 7 años de gobierno del Partido Popular de Rajoy en España nos impidieron la contratación de personal público y teóricamente venían a eliminar eso que llamaban ellos con desprecio la grasa de la administración. En San Roque, del 11 al 18, que se eliminó la tasa de reposición, se han jubilado más de 130 personas y hay carencias en muchos departamentos que tenemos que ir reponiendo de una forma lenta, con unos procesos bastante farragosos, pero que espero que podamos tener en este caso cuanto antes la suma no únicamente de 4 agentes de la policía local, que ya se han sumado, sino de nuevos funcionarios y que se abra de una vez por todas la contratación permanente, la contratación estable en el ayuntamiento. Pero en cultura me va a permitir, ya que estamos en ese tema, no únicamente museo y cartella, sino afortunadamente es una suma amplia de actividades la que programamos y que nos tiene ocupados los 365 días del año, y no dejo de reconocer que tenemos una herencia positiva de gobiernos anteriores que cuidaron y que mimaron el que San Roque sea la capital cultural del Campo de Gibraltar, y nosotros hemos fortalecido, hemos consolidado la semana del cortometraje, en este caso FICSAN, hemos consolidado los cursos de verano de la Universidad de Cádiz que nos llevan al mes de julio, hemos sumado nuevas actividades como la Bienal de Flamenco que estamos disfrutando ahora mismo, que es la 4ª edición, Canela de San Roque, hemos recuperado el aula de literatura José Cadalso, donde hemos tenido las primeras espadas del mundo de la cultura, en este caso de la creación artística, con unos teatros llenos, y vamos a seguir afrontando nuevos retos culturales que no solo sean en la ciudad, sino además estamos sumando cada vez más actividades en las barriadas de San Roque. Ana. Yo en el tema de cultura me gustaría en primer lugar mandar un saludo muy afectuoso a Carlos Pacheco, que es una persona que ha llevado en el mundo de la cultura el nombre de San Roque a lo más alto internacionalmente y está pasando unos momentos delicados. Me consta que el alcalde ha podido hablar con él. Es un ejemplo de figuras muy relevantes en este municipio: Carlos Castilla del Pino, Vázquez de Sola, Juan Luis Galiardo. Hay algunos de ellos que se está intentando mantener su legado aquí, como Vázquez de Sola. Me gustaría saber cómo va ese museo. Y la casa natal de Juan Luis Galiardo, creo que hay un proyecto de recuperación que entroncaría también con algo que ha reconocido usted, y es el déficit de plaza hotelera en el mismo casco urbano del municipio, en el casco histórico. Muy bien, comparto en primer lugar ese abrazo cariñoso para Carlos Pacheco, para el mejor dibujante de cómic, yo diría del siglo XX, no de la historia. Así ha sido reconocido no solo por este alcalde o por los amigos y amigas que tienen el pueblo de San Roque, sino por sus propios compañeros dibujantes de cómic que lo consideran, y que ha estado trabajando en las principales firmas del mundo. Pasa por una racha médica difícil, reconoció hace varias semanas que tenía ELA, está en este momento afrontando las primeras semanas desde esa confirmación. Tuve la oportunidad de cenar hace unos días con él, está fuerte mentalmente, asumiendo la nueva realidad, y desde aquí pues mi deseo de fortaleza y de que en este caso recupere la mayor actividad posible. Así que ese es mi primer mensaje para Carlos Pacheco, para su familia. Y luego las cuestiones que plantea, tenemos esas figuras, como bien dice, de Vázquez de Sola, de la obra de Carlos Pacheco, de Carlos Castilla del Pino, que por cierto estamos ahora mismo en el mes donde cumpliría 100 años de su nacimiento, octubre del año 22, y ahora estamos realizando distintos actos que comenzábamos con los cursos de verano de este 2022, celebrando esa efeméride. Tenemos ahora mismo otro edificio con destino cultural, como es donde nos encontramos, que es la principal novedad
de este encuentro. No estamos en el Palacio de los Gobernadores, estamos en el Pósito, hoy denominado Edificio Alcalde Fernando Palma, donde hemos recuperado pues una sala expositiva que no solo la dedicamos en este caso a la obra de Amparo Cruz Herrera con una exposición permanente, sino que ya ha pasado por aquí a algunas exposiciones cofrades y que está a disposición de la ciudad o del pueblo de San Roque. Seguimos trabajando en recuperar la antigua casa consistorial con una obra que ha tenido dificultades precisamente por la aparición de restos arqueológicos que obligaron a paralizar esa obra y a realizar unas catas arqueológicas para que luego hayamos recuperado esa actividad. Estamos en la línea de tener lo que es el contenedor, ese gran contenedor, ese espacio amplio de la antigua casa consistorial para decidirlo, que está claro que va a tener un contenido cultural, y ahora lo que nos hace falta es rematar esa negociación y esa oferta que tenemos por parte de Andrés Vázquez de Sola para que la obra que aún contiene, en este caso que tiene como propiedad, pues pueda formar parte de las salas permanentes que tenga esa antigua casa consistorial. Tenemos una negociación difícil, compleja, como siempre ocurre en este caso con artistas, pero creo que va a prevalecer el deseo de nuestro hijo predilecto de San Roque, Vázquez de Sola, de que su obra permanezca en la ciudad, y espero que podamos culminar la obra, en este caso lo que es el contenedor, la realización de que esa casa consistorial pase a los inmuebles ya recuperados, y luego hablaremos de esa sala y de cómo podemos exponer la obra de Vázquez de Sola. Y en cuanto a la casa natal de Juan Luis Galiardo, es una realidad, una de las asignaturas pendientes que tiene la ciudad de San Roque, no el municipio, que sí cuenta con más de 400 camas y que se va a sumar un nuevo proyecto, en este caso el de Millennium, que va a tener 800 camas nuevas y que ha supuesto una inversión y está suponiendo una inversión de más de 120 millones de euros en un hotel de 5 estrellas lujo, que va a sumar 50 villas turísticas y que va a hacer que San Roque pues ocupe y que dé respuesta a esa demanda, generando empleo, actividad y riqueza. Pero en la ciudad ciertamente no tenemos camas, y hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de resolver esa situación ante la falta, en este caso, de iniciativa privada. Y para eso adquirimos, en primer lugar, la casa natal de Juan Luis Galiardo, en la calle San Felipe. Hemos sumado una licitación conjunta entre la antigua casa Rafael Alberti, que está enfrente, en la misma calle San Felipe. Se ha licitado, se ha adjudicado una empresa. La empresa ha presentado un proyecto atractivo con una inversión de más de 1.200.000 euros para que un edificio sea hotel, otro edificio apartahoteles. Tenemos cierta documentación presentada, el reto era tener apartamentos de una llave, ellos lo han elevado para que sean apartamentos de 3 llaves y por tanto para tener en este caso una mayor oferta turística en la ciudad. Estamos pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe definitivamente ese proyecto y que se pueda iniciar esas obras cuanto antes. La empresa ya tiene adjudicados los terrenos, tiene las llaves del edificio y yo espero que antes de finalizar el año 2022 podamos tener iniciadas esas obras y se sumen de una vez por todas al municipio 19 habitaciones, que es el total de los dos establecimientos, de las dos instalaciones, 19 habitaciones en la ciudad de San Roque. Cándido. Sí, a mí me gustaría preguntarle, hablando del tema turístico y de plazas hoteleras, ¿cómo ve el futuro del proyecto de Borondo? Si después de los últimos acontecimientos puede quedar permítame la expresión, en otro fondo de barril y en un olvido, por contra ve un futuro en ese proyecto y Yo creo que es un proyecto positivo para el municipio de San Roque, y esa situación y esa valoración que realizo como alcalde de San Roque es para que juntos superemos todos los obstáculos y las barreras que pueda aparecer en ese proyecto de Borondo. Un proyecto que puede ocupar 330 hectáreas, pero que la superficie que va a estar destinada a actividad turística, actividad de aventura, únicamente supone el 2%, el 2% del total de esas 330 hectáreas. Va a suponer algo nuevo, distinto a lo que no tiene San Roque, que es un proyecto verde, un proyecto natural y un proyecto de aventuras, que sí va a tener distintas cabañas, en este caso cabañas para poder albergar a posibles residentes, a posibles viajeros que puedan pernoctar. Va a tener también albergues
y por tanto la previsión es que haya también construcción en ese espacio, en las zonas o en las calvas, para que todo el mundo me entienda, donde no haya una vegetación abundante, donde no haya una protección que realizar en ese paraje único que disfrutamos los sanroqueños, o ese Mediterráneo todavía virgen, como tenemos en Borondo y en Guadalquitón. Ahora solo hablamos de Borondo, y dentro de 330 hectáreas. El utilizar el 2% y el de favorecer actividad económica, el de favorecer nuevas riquezas y el de favorecer empleo, va a tener con el apoyo del alcalde y la situación de la Junta de Andalucía, las primeras barreras o obstáculos, vamos a intentar pues que haya trabajo para que se puedan superar. Y ahora mismo lo que nos encomienda la Junta de Andalucía es a que haya una evaluación ambiental estratégica de carácter ordinaria. Nos ofrece un plazo de 14 meses, en este caso los promotores, para que trabajen en las distintas alternativas medioambientales para que el proyecto se pueda desarrollar, y sí que puedo decir que no se parece en nada el proyecto Borondo Natural al antiguo proyecto de Guadalquitón, que en solo 200 hectáreas planteaba 2.800 viviendas. Es decir, si me lo permiten, un torremolino masivo o un venidor masivo. No tiene nada que ver el proyecto Borondo Natural, y en este caso agradecer a los promotores, a los propietarios, a Carbonell Figuera y a los socios que participan de ese proyecto, a los que yo sigo animando a que juntos superemos los obstáculos que ponga la Junta de Andalucía. Javier. Por seguir con vertiente económica, no sé si estamos alterando un poco el orden previsto. Tema económico, cuando quieras. Vamos al tema. Tú dale. Al tema económico. No sé si fue la edición pasada de estos encuentros con la prensa o una anterior, hablamos del proyecto Fondo de Barril, quedamos la duda de si ese proyecto iba a ser adelante o no. Recordemos, eran 1.000 millones de euros de inversión, una de las mayores inversiones de carácter industrial que se iban a desarrollar en Andalucía. CEPSA las tornas han cambiado entre algunas cuestiones judiciales que no sé si siguen vigentes, le quiero preguntar precisamente por eso, y también por una cuestión también de cambio de ciclo económico, de sostenibilidad, de cambio de rumbo también en la Unión Europea sobre qué proyectos prioritarios se deben marcar hacia la energía en el continente. Ese proyecto está enterrado, ahora se habla del hidrógeno verde. CEPSA tiene algún proyecto también de hidrógeno verde, EDP en Los Barrios también tiene un proyecto también de hidrógeno verde, Endesa también tiene un proyecto de hidrógeno verde, también en el municipio de Los Barrios. Usted en su momento mostró sus cautelas respecto a que San Roque pudiera convertirse en un gran almacén logístico de determinadas sustancias, entiendo que era sustancia de combustible, petróleo, etcétera, etcétera. Tampoco entiendo que le gustaba mucho excesivamente el proyecto del Fondo de Barril. En definitiva, el proyecto, ese nuevo cambio de rumbo que está marcando la Unión Europea, el proyecto de hidrógeno verde, de energía sostenible también, pues estamos hablando de energía solar, eólica, etcétera, etcétera, ¿le seduce usted un poco más que esos otros planes que estaban previstos hace tan solo unos años a la vuelta de la esquina? Bueno, muchas valoraciones en su pregunta, intento verla. En primer lugar, San Roque cuenta con más de 2 millones de metros cuadrados, que es una superficie del doble de la ciudad de San Roque, destinada a suelo industrial, con la refinería Gibraltar San Roque, como se llama hoy, y otras hasta 11 entidades que conforman la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Entre otras cuestiones, 6 ciclos combinados de 400 megavatios cada uno de ellos, CEPSA Química, la antigua Interquisa, que hoy tiene en este caso el proyecto de Boridia, y otras muchas situaciones industriales, como digo, hasta 11 en total de la AGI. Este alcalde desde el año 2011, y creo que aunque ahí han tratado siempre alrededor de buscar opiniones distintas, se ha manifestado siempre a favor del proyecto del Fondo de Barril como el último que ocupa la superficie de San Roque. Cuestión distinta es que el proyecto del Fondo de Barril o cualquier otro proyecto industrial, sea el de energía renovable, el de energía de hidrógeno, que puede plantearse en un futuro que hoy todavía no se ha presentado, pues tendrá que tener las obligaciones urbanísticas, obligaciones legales y obligaciones medioambientales como cualquier otro proyecto. El proyecto de Fondo de Barril tuvo una decisión errónea
por parte de los anteriores dirigentes del Grupo CEPSA de actuar sin culminar los proyectos urbanísticos obligatorios en este tiempo. Y, por ejemplo, le puedo indicar que a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación que se ha hecho en el mes de agosto, todavía se han presentado a esa aprobación definitiva 3 recursos de 3 entidades, 2 de las cuales me sorprenden, que teóricamente han apoyado ese proyecto, pero que luego a la hora de la realidad, en lo que es la documentación y en nuestro país tan garantista, presentaban recursos y por tanto hacía que lo que teóricamente pudiera ir más rápido iba más lento. Ese proyecto ha contado siempre con la negativa del Grupo Ecologista Verdemar, que ha intentado presentar alegaciones y recursos y que hay que darle ese respeto ante la ley, que es el que ha hecho. Siguen presentando recursos, en este caso de reposición, contra el proyecto de reparcelación. Pero usted conoce, por ejemplo, que cuando no se comentaba, que todo el mundo situaba la negativa en este alcalde, que Acerinox tiene alguna incompatibilidad con ese proyecto y que ha vuelto a presentar un recurso de reposición ante el proyecto de reparcelación. ¿Sabe que la entidad pública del Estado, CEPES, presenta también recursos de reposición porque ve afecciones que son negativas para los intereses del CEPES? O bien que en la aprobación inicial y antes de la definitiva, ADIF, que es también otra entidad del Estado, en este caso destinada a cuestiones ferroviarias, también presentaba alegaciones. Por tanto, en estos proyectos tan elevados, donde se suman 35 hectáreas, que este alcalde ha promovido la aprobación de una modificación del PGO para que haya 35 hectáreas industriales más, que por cierto, señor Chaparro, son las 35 hectáreas que rodean el yacimiento arqueológico de Cartella del que hemos hablado antes, que es incompatible ese desarrollo, en este caso, de la recuperación de más exploraciones arqueológicas y el desarrollo del proyecto industrial. Entra ahí en dificultad y una de las salvaguardas relevantes que tuvo que sobrepasar este proyecto es el de las cuestiones arqueológicas. Por tanto, ahora mismo hay 35 hectáreas de una innovación del PGO que lideró este alcalde, con la promotora, en este caso CEPSA, con un plan especial de seguridad industrial que fue aprobado también en noviembre del 18, también promovido por este alcalde. Luego, esa situación es que hay algunos que quieren correr más de la cuenta y que no saben que en nuestro país garantista cada cuestión requiere de una exposición pública, de una fase de alegaciones, donde vemos que todavía hay actores que no les agradaba ese proyecto y que por tanto no lo hay. Y luego Europa iba buscando la energía renovable, iba buscando la energía verde, y nosotros seguíamos hablando de utilizar el fondo de barril del petróleo, que es lo que parece que nadie quiere decir, el fondo de barril del petróleo, para intentar encontrar una salida, en este caso al combustible de los barcos, que es muy positivo para la globalidad o para la globalización, para el mundo, el que haya un combustible, en este caso para los barcos, que sea de ese uso del fondo de barril, pero donde se fabrica ese fondo de barril tenía, en este caso, unas servidumbres medioambientales que requerían de un mayor estudio y de una mayor profundidad. Hoy parece que ha virado todo el mundo busca la energía renovable, todo el mundo busca la energía, en este caso, producida alrededor del hidrógeno, y yo en este apartado, ¿qué he vuelto a decir? Lo mismo, que San Roque tiene 2 millones de metros cuadrados ocupados por superficie industrial, que ha sumado 35 hectáreas más, que son, en este caso, 350.000 metros cuadrados, y que son los últimos que va a situar este municipio. Si hay otro municipio que luego se favorece del empleo, que tiene esa disponibilidad para sumar suelo industrial, que lo haga. Es muy fácil gobernar desde la distancia y dejar las servidumbres industriales alrededor del municipio de San Roque única y exclusivamente. Creo que San Roque tiene servidumbres importantes y yo lo que le pido a la industria, a las 11 empresas que radican en San Roque, que valoren las ocupaciones actuales, porque quizás algunas de ellas requieran de una actualización, requiera de una inversión, en este caso, que permita optimizar ese espacio, y creo que un municipio que tiene ya no solo 2 millones de metros cuadrados, sino 2.350.000 metros cuadrados, tiene muchos más que el resto de los 7 municipios de la comarca o del conjunto de la provincia de Cádiz. Tenemos más metros cuadrados que ningún otro destinado a suelo industrial, y los beneficios que genera en cuanto a actividad de empleo lo compartimos con la comarca. Y eso es lo que tratamos para cuando algunos vienen a la puerta de mi ayuntamiento a manifestarse
debieran de mirar si tienen ese espacio para que esa inversión pueda venir allí. Y luego lo que sí quiero, que esas 35 hectáreas, que sean las últimas, o la optimización de los recursos que hoy en día tienen, las destinen a plantas industriales, no a plantas logísticas. Creo que es algo que también hablo alto y claro cada vez que lo digo. Y creo que hoy nuevamente lo voy a decir. Sí a la creación de plantas industriales que generen empleo, que generen convenios colectivos altos y que generen esos convenios que permitan que el empleo sea de calidad en la comarca y especialmente en el municipio de San Roque, donde va a ir enclavado. Y espero que cuando yo digo que la gente no se acuerda del proyecto de VTTA que lideraba un antiguo alcalde de Los Barrios y que quiera situar en este caso unas plantas logísticas de almacenamiento que ya tiene esta comarca, algunas en Algeciras, que únicamente lo que genera es que el mismo combustible que produce Cepsa, por poner el ejemplo de la refinería principal, lo hace otra refinería en un país del tercer mundo con unos derechos laborales menores y por tanto con una mano de obra más barata, y lo que produce aquí con un barco me lo trae aquí, lo almacena aquí, lo vende, pues ya está compitiendo en este caso con el producto que yo digo. Luego espero y deseo que el proyecto que venga a San Roque sea respetuoso medioambientalmente, que respete la salud y que genere empleo. Eso es lo que quiero. Ana. Productos además. Sí, claro, sí lo he dicho. Perfecto. Es que el hidrógeno verde e incluso el fondo de barril, lo único que tienen que hacer es cumplir con toda la tramitación urbanística, que por cierto, no la apruebo yo la tramitación urbanística en cuanto a la legislación, la hace el Parlamento de Andalucía y el Gobierno de España. Luego, si quieren que haya luego oportunidad de correr más, que lo eviten. Pero usted me habla de ese proyecto, que yo entiendo que es relevante, pero San Roque viene promoviendo, en este caso, el que haya sede de los distintos clubes de polo y que tengamos una nueva actividad que le llamamos el Plan de Ayala, un plan especial de Ayala en San Enrique de Guadiaro, vinculado al mundo del caballo, que es de nuestra tierra, en Andalucía, y la Junta de Andalucía también nos bloquea ese crecimiento. Hablamos antes del de Borondo natural y nos bloquea ese crecimiento. Yo sí le puedo decir que entre el crecimiento de Ayala, el crecimiento de Borondo y un crecimiento del fondo de barril me agradan más los dos primeros, y que si este tercero es más respetuoso porque el hidrógeno verde contamina menos, genera más empleo, me agrada también más que ese del fondo de barril. Pero que yo hablo, y creo que soy transparente y claro, si cumplen con todas las determinaciones, habrá esa actividad. Ana. Hay uno de los pilares que proyectan la imagen de San Roque, que tienen una repercusión, una vuelta de impacto económico muy importante en el municipio, que es el que tiene que ver con los deportes. Concretamente, esta próxima semana ya arrancará el Estrella Andalucía Máster en Valderrama. ¿Cuál es realmente ese impacto que tiene para el municipio de San Roque un evento como este? Y por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que tiene desde el punto de vista de proyección, de imagen y de impacto económico, ¿cómo buscar un equilibrio con el mantenimiento de este tipo de instalaciones en un momento en el que estamos con los problemas de déficit hídrico? Bueno, San Roque viene asociado al turismo de calidad y al turismo que yo le llamo siempre con el apellido deportivo. Tiene 9 campos de polo que aún vivimos de la calidad y de la ubicación que provocó hace 25 años el que la Ryder Cup del 97 se celebrase en San Roque, y que viesen además cómo los profesionales de San Roque permitían que en los mayores días de lluvia que tuvimos en aquel mes de septiembre del año 97, el campo de Valderrama drenara y se permitiese el juego, y creo que eso pues todavía alucinan todos los amantes del golf. Por tanto, desde aquí mi reconocimiento a todos los profesionales del golf, que yo el número exacto no le puedo decir, pero 9 campos de golf a una media de 50 que tienen de mantenimiento cada uno de esos campos de golf, hablamos de casi 500 empleos directos e indirectos en cuanto a greenkeeper, en cuanto a la venta de todo lo que supone esos greenfields, o bien de todo lo que es los alojamientos en hoteles, que desgraciadamente no tenemos suficientes camas para ofrecer, pero no solo se quedan aquí en San Roque, otros quedan en distintos hoteles de la comarca,
del conjunto de los municipios, de los 8 municipios de la comarca que residen o que se alojan, mejor dicho, en esos hoteles y disfrutan los bares, restaurantes, de ese alto poder adquisitivo que suele tener el aficionado del golf, que es un volumen más elevado que otro tipo de turistas. Y por tanto vamos a seguir mimando y cuidando. Tenemos los 9 mejores campos de golf del mundo, de Europa, de España, no solo el primero Valderrama, sino que todos ellos están a un alto nivel y yo siempre los defenderé, que los de mi pueblo, los de San Roque, son los de mayor alta calidad. En cuanto al consumo de agua y un poco la dificultad, creo que los momentos, en este caso de la sequía, no pueden hacer que cerremos los ojos a una necesidad. No es únicamente los campos de golf, los jardines de las urbanizaciones de Sotogrande, los nuevos campos de aguacate, y todo hace que se haya elevado el consumo de agua. La industria es el mayor consumidor de agua de nuestra comarca, no son los campos de golf. El 60% del consumo, del consumo de la comarca del Campo de Gibraltar lo tienen las industrias. Hay que intentar regenerar y que haya un uso terciario que llamamos, que en este caso lo que hay es mucha agua que se tira, que podría tener o podría provenir de las distintas depuradoras que son necesarias, y por tanto hay unos proyectos, en este caso dentro de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, para invertir en las nuevas redes de agua terciaria, de agua recuperada después del pase por la depuradora, para que tenga una nueva vida. Eso que estamos aprendiendo todos del reciclaje, con las botellas de plástico o con las latas o con cualquiera de los elementos que son cotidianos, lo que tenemos que pensar es que le tenemos que dar una nueva vida al agua ante la escasez, y por tanto haya que invertir para que además ese consumo de los campos de golf, que vienen quejándose del alto coste que tiene ese volumen de agua tan importante para mantener ese campo de golf, para brillar, pues vamos a intentar el que podamos anticipar esas obras. Y no solo le corresponde en este caso al Ayuntamiento, sino que principalmente las competencias de agua están en la Junta de Andalucía, hacen falta esa inversión y queremos que esa inversión sea prioritaria para el conjunto de nuestra comunidad autónoma y que se pueda ejecutar cuanto antes. No es lógico que se viertan al mar tanta agua que muchas veces viene con cierta claridad en cuanto a que hay unas lluvias extensas o incluso ese agua, como yo le digo, que puede tener un nuevo uso, ese agua terciaria, se vierte al mar sin que a lo mejor pueda ser utilizada para el riego de los campos de golf, de los jardines, y al mismo tiempo favorecer al propietario de que tenga un agua más barata. Vamos a darle una pensada y sobre todo, más que una pensada, vamos a ejecutar las inversiones comprometidas para esa instalación. He visto que hay un compromiso ahora de invertir casi 18 millones de euros en esa nueva red de agua terciaria en la comarca. Espero que sea una realidad y que podamos darle una nueva vida al agua que consumimos. Cándido. A mí me gustaría dos cuestiones al hilo de esto. Por un lado, tan difícil es que los políticos se pongan de acuerdo en que se ejecuten definitivamente esas inversiones. Por ejemplo, en el Campo de Gibraltar todos coincidimos en que ahora mismo es necesario el uso terciario del agua, la presa de Gibralmedina. Tan difícil es poner de acuerdo a Junta de Andalucía, Gobierno Central, los propios ayuntamientos de la Mancomunidad, para que finalmente ese sea un proyecto estratégico, dada la necesidad del agua que hay en la zona. Y segunda cuestión, al hilo del campeonato de la Andalucía Máster que se inicia ahora, a mí me gustaría preguntarle por una cuestión, y es, la repercusión es notable sin duda, pero en el Campo de Gibraltar aprovechamos verdaderamente la importancia de un campeonato de este tipo a la hora de poder sacar una rentabilidad, ya sea económica, al margen de la imagen, porque hemos visto que hace poco se presentaba en una campaña multitudinaria la marca Campo de Gibraltar, pero sin embargo la marca Campo de Gibraltar lamentablemente sigue siendo los disparos, los muertos, la droga y la falta de policías. Bueno, yo creo que me cuesta mucho trabajo defender, pero lo llevo haciendo muchos años, y en el caso como alcalde de San Roque, luego me refiero a la comarca. Como alcalde de San Roque le señalo a mis vecinos y a mis vecinas que principalmente San Roque tiene tres marcas. La primera marca no es San Roque, la primera marca es Valderrama. Valderrama nos sitúa en el mapa mundial o en el globo mundial y es la que permite que millones de aficionados al mundo del golf sepan dónde está San Roque por Valderrama.
Esa es la primera. Y esa nos sitúa a nivel mundial únicamente para los aficionados del golf. Quizás también nos sitúan aficionados del mundo del polo, quizás no, seguro. La segunda marca que tiene nuestro municipio es Sotogrande, que nos sitúa en este caso en el mapa nacional o mapa europeo como la mejor urbanización que tiene en este caso nuestro país y que supone el que tengamos inversores o personas que puedan tener un alto poder adquisitivo, que al final hace que se genere una mayor actividad económica con un gran número de restaurantes, de bares, y que creo que eso genera luego un alto número de empleos, y lo vemos principalmente en el desarrollo que tiene más que en otras zonas del municipio el Valle del Guadiaro, que es donde se concentran todos esos campos de golf o esos campos de polo. Y la tercera marca es la de San Roque, que San Roque tiene hoy un reconocimiento a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que trabajamos para que se conozca a nivel nacional. Ese reconocimiento que muchas veces me cuesta el que las personas que me oyen pues critiquen o se quejen, es lo mismo. Las dos marcas del campo de Gibraltar más potentes son Tarifa, Sotogrande, Valderrama, y por tanto son las que debemos apostar, y esas son las que tenemos que situar y son las que hacen que la gente mire hacia nuestra comarca. Y con respecto a la primera cuestión, al de las inversiones, lo que tenemos que entender todos es que los presupuestos, los del Estado, los de la Junta de Andalucía, son presupuestos no infinitos, son presupuestos finitos que tienen un tope. Y cada vez que nos peleamos y hacemos localismo, vamos a decir, de pueblo, y no tenemos pensamiento comarcal en la comarca, mientras nosotros discutimos y debatimos dónde va esa inversión, hay otras comarcas u otros lugares que tienen más lobbies y que hacen que esas inversiones, si aquí le voy a poner un ejemplo de uno de los debates principales que hay en nuestra comarca en los últimos meses, yo diría últimos años, y el que seguramente compartimos todos los vecinos del campo de Gibraltar, y es la necesidad de que el crecimiento de los 8 municipios del campo de Gibraltar hace necesario que tengamos una mejor comunicación terrestre, una mejor comunicación en la carretera. Nuestra autovía A7 se ha quedado pequeña entre la línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras. Y si me apura, por supuesto, con la necesidad de la Algeciras Tarifa-Béjar. Bien, pues esa variante del campo de Gibraltar, esa variante de la A7, cuando se comienza a hablar de ella y a realizar los primeros trazados es en el año 2009-2010. Y en el año 2009-2010, cuando se pinta y se ven que hay 17 kilómetros que van a unir desde el Casino de San Roque o desde la carretera del Higuerón, de la línea, que es el nacimiento, y que va a atravesar por la espalda, por donde hoy no hay nada, y que va a comunicar hacia la estación de San Roque, hacia Los Barrios, y va a dejar atrás Algeciras hasta amanecer, por decirlo de alguna forma, o aparecer en Cortijo Real. Esos 17 kilómetros que entonces se pintan con una inversión de 100 millones de euros, se abre un debate social, y es que pisa el Pinar del Rey y que hay un viaducto que toca la parte principal del Pinar del Rey. Y lo que puede ser una negociación para que se cierre y para que podamos tratar de minimizar el impacto medioambiental, lo convertimos en una situación en la que es ni pisa ni pasa, y mientras nosotros debatimos, pues esa inversión se va a otro lado. Hoy, 12 años después, no tenemos esa variante que tendría un desarrollo elevado, y eso lo que nos provoca es que ya no sea solo en épocas de rebaja o en épocas de Navidades cuando tengamos colapsada la A7, sino que la A7 está colapsada todos los días, principalmente todos los viernes, y a la mínima que hay un accidente. Hay que respetar medioambientalmente y hay que cuidar y proteger el Pinar del Rey, por supuesto que sí, pero creo que la autovía Jerez-Los Barrios, que para entendernos es la misma arteria que aquí podría ser la nueva variante y que ha unido toda la provincia de Cádiz, ha sido ejemplo de ejecución con respeto al Parque Natural de los Alcornocales y con respeto a la Unión Europea. Por tanto, una tarea similar es la que se debería haber emprendido y no un rechazo social, porque al final un gobierno siempre dice, allí no quieren esa actuación, esa inversión, voy a destinar más de 100 millones de euros y encima hay rechazo social, pues genera esa situación. Luego yo espero que la variante de la 7, que ahora hay que definir el trazado nuevamente, tenga la documentación medioambiental necesaria para que se pueda ejecutar, y aplaudamos la inversión con respeto medioambiental, pero que es más que necesaria. No podemos seguir creciendo y ahogándonos con el tráfico.
Y al mismo tiempo también aprovecho, en este caso, no solo con la inversión, sino con la Junta de Andalucía, para que favorezca el transporte interurbano, porque no solo tenemos que fomentar el uso del coche privado. Es que el problema quizás del colapso también, en los más de 70.000 vehículos que están en esa autovía 7, se deba a que no existe buena conexión pública. No tenemos, desgraciadamente, ni lo pretendemos, metro, no lo tenemos, eso lo tienen las grandes capitales, pero sí podríamos tener un tranvía o sí podríamos tener una comunicación mayor, en este caso con mayor asiduidad del autobús o de los buses, que fuese mucho más cercano y que yo creo que la gente al final valora económicamente el si le sale más barato, en lugar de moverse en el coche, montarse en un autobús. Si fuesen útiles, seguro que lo harían, porque lo hacen en todas las grandes ciudades donde existen esas infraestructuras. Si aquí no existen, al final te obligan a coger el vehículo privado y genera ese colapso que hay hoy en día en la A7. Tenemos que hacer una pausa, pero si somos capaces de hacer una ronda rápida y el alcalde hace contestaciones cortas, hacemos 3 preguntas rápidas. ¿Podemos hacerlo? Sí, venga, Javier. Por mi parte sí. Lo que no me ha quedado claro a raíz de la pregunta de Cándido es si usted le convence esa campaña de publicidad sobre la marca Campo de Gibraltar a nivel turístico. Sí, hombre, sí que me convence. Lo único que digo es que esa campaña debiera primar las marcas ya existentes. Nos cuesta trabajo situar la marca Campo de Gibraltar, que tiene que estar presentada en positivo y debemos compartir y convencernos de que es necesaria, pero que la marca Campo de Gibraltar está en una fase de construcción y debe apoyarse principalmente en las marcas que ya existen, que son Sotogrande, que es Tarifa y que son las que nos sitúan en distintas posiciones. Yo espero que todos podamos convertir a que la comarca del Campo de Gibraltar no tenga, y no lo voy a repetir, en los miramientos únicos negativos. La comarca del Campo de Gibraltar tiene encantos y atractivos para que todo el que la conozca finalmente repite. Yo hablo con muchas personas que conocen por primera vez o que les sorprende su primera visita al Campo de Gibraltar y finalmente me llaman y me dicen que es la gran desconocida, que tenemos atractivos más que suficientes para que se convierta en esa nueva provincia de Cádiz, en este caso de nuevos espacios que no únicamente haya en las mejores playas, que puedan estar en otras zonas, pero yo le puedo decir que la de Tarifa pues puede competir en el mismo nivel que cualquier otra playa que tiene un mayor desarrollo hotelero, con un mayor número de camas hoteleras, como puede ser Santipetri, como puede ser Conil, que creo que son espejos en los que podemos mirarnos de un buen desarrollo respetuoso medioambientalmente y que puede ser también atractivo en el conjunto de la comarca, por no sumar todos los desarrollos turísticos rurales que se puedan desarrollar en el interior de nuestra comarca, en Castellar, en Jimena, en Tesorillo, donde podemos aportar pues nuevos atractivos, en este caso alrededor de cualquiera de las culturas tradicionales que existen en estos 3 pueblos y que pueden ser similares a los de la Sierra de Cádiz. Ana, rápido. Venga, pregunta rápida, la respuesta no sé porque entiendo que la respuesta es complicada a esta pregunta. Se plantea como reto para 2050 llegar a una población de en torno a los 50.000 habitantes, después de que el crecimiento vaya siendo constante de población en San Roque. Eso permitiría que San Roque pasara de municipio a ciudad con las ventajas que ello conlleva, pero también con la serie de inconvenientes y nuevos retos cuando crece tanto la población como se equilibra. Brevedad, bueno, alcalde, San Roque, cuando yo estudiaba en el colegio tenía 20.000 habitantes, hoy en día tiene 34.000 habitantes, por tanto en estos últimos 20 años ha crecido más de un 60%. Y en esa realidad nuestro municipio tiende a unirse y tiende a que las distintas, vamos a decir, dispersión que existe, podamos ir generando cada vez mayores núcleos. El de Puente Mayor y el de Campamento ya es una realidad física, el de la estación y Taraguilla es otra realidad física. Estamos realizando una inversión de más de 3 millones de euros en una nueva pasarela peatonal por sobre el río Guadiaro para unir Guadiaro y San Enrique, y vamos a intentar que esas poblaciones sigan generando un núcleo, porque alrededor de ese núcleo se podrán prestar servicios más económicos, más eficientes y más eficaces. Y los crecimientos, si se hacen de forma sostenible, pensando en que cada crecimiento de población requiere de colegios,
que eso es lo que hay que intentar educar, de qué requiere de guardería, de instalaciones deportivas, de espacios públicos, de plazoletas y de bolsas de aparcamiento, que ahora hay otro debate en San Roque, que es importante decir que en estos 20 años hemos pasado de más de 15.000 coches en el 2002 a 26.700, que son más de 11.000 coches nuevos, de ese nuevo crecimiento y de que las familias antes tenían un vehículo o tienen 2, 3, 4 vehículos, en el momento que el menor de los hijos tienen 18 años, tienen y buscan un coche, y finalmente tenemos 26.000 coches y por tanto hay que programar un municipio donde tengan cabida esos 26.000 coches y los que vengan para esa población de 50.000 habitantes. 2050, de todas formas, estamos hablando de un crecimiento sostenido de 28 años, que da. Pero sí es bueno tener una planificación, tener un proyecto de ciudad, un proyecto de municipio, y eso es lo que cuenta este alcalde, lo que cuenta mi gobierno, lo que cuenta mi partido. Es que hay gente que quiere optar a la alcaldía de San Roque y no tiene ni proyecto de ciudad ni proyecto de municipio. Vamos a hacer la pausa, Cándido. Tú empiezas el bloque siguiente. Hacemos una pausa muy corta y volvemos enseguida. Bien, retomamos la entrevista al alcalde de San Roque. Nos hemos ido con la pregunta interrumpida de Cándido. Cándido, por favor, cuando quiera. Sí, alcalde, había dicho usted en la primera parte de este programa que la necesidad de los lobbies, ¿no?, de esos grupos de presión que en muchos sitios han llegado a conseguir lo necesario para una zona, en este caso en el campo de Gibraltar. Le entiendo por su postura en torno a la A7 que si no está dispuesto, cuanto menos le apetece liderar esa reivindicación necesaria de que la A7 finalmente cuente con la circunvalación del campo de Gibraltar tan necesaria. Yo no tengo ninguna duda de que es una inversión prioritaria para el campo de Gibraltar, aparece dentro del plan integral para el campo de Gibraltar como una de las actuaciones pendientes de ejecución desde el año 2018 y vayamos a poner todas las facilidades con respecto al medio ambiente a que se ejecute cuanto antes. Es una necesidad imperiosa y yo lo único que hago es recoger las voces de los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar que nos señalan esa necesidad como perentoria. No está preparada esa autovía para acoger los más de 70.000 vehículos que pasan por ahí. Y además con una Algeciras-Bobadilla que no se ejecuta porque se pide una exigencia medioambiental que podía facilitarse, si tanto estamos de acuerdo todas las administraciones, el gobierno de Juanma Moreno de la Junta de Andalucía podría en este caso favorecer el tener ya esa declaración de impacto ambiental en la zona de Campillo para que se pueda ejecutar. ¿Y por qué? Porque eso supondría una reducción del tráfico en este caso de transporte de carretera, que haría que fuese más fácil, pero con el mejor polígono o el mayor polígono industrial de Andalucía, con el tráfico denso que supone el import-export del puerto de Algeciras y con la realidad de nuestro municipio o de los 8 municipios que tienen una población de más de 270.000 habitantes, es que esa vía se ha quedado pequeña y por tanto cuanto antes se resuelva, pues antes facilitará, pero estas inversiones no son ni siquiera de 1 año ni de 2, son de 5 años con el acelerador puesto y sin que nadie discuta ni debata esa necesidad y por tanto hagámoslo, que por cierto en la Ryder Cup del 97 se pudo demostrar que cuando se quiere y cuando las administraciones se ponen de acuerdo se construyen autovías, en este caso autopistas de pago, como la que tenemos ahora mismo, muy cara, por cierto, en algunas épocas del año, que se pueden ejecutar con una mayor prontitud. Ojalá fuese esta la realidad de la variante del campo de Gibraltar. Javier, vamos con otro bloque, vamos a ir... ¿Te toca? Sí, tú quieras, por favor. Recuerdo alguna entrevista con Juan Carlos Ripoll hace años que el titular fue que el campo de Gibraltar necesita de un liderazgo, le falta peso político fuera de... hemos comentado en diversas ocasiones que con su persona el campo de Gibraltar tiene por vez primera, creo el segundo presidente de la Diputación en su historia. ¿Se ha conseguido ese objetivo? O sea, usted está notando ahora que toca pelo, toca poder, por utilizar un símil taurino, que realmente el campo de Gibraltar pinta más allá fuera de lo que son sus límites territoriales. Cuando usted va a Sevilla a una reunión del partido o una reunión con alguien de la Junta de Andalucía, que usted también habla, aparte como presidente de la Diputación de Cádiz, como esa voz que necesitaba el campo de Gibraltar.
Bueno, creo que durante muchos años se ha hablado de que el campo de Gibraltar tiene varios techos de cristal y le puedo decir que yo como vecino de San Roque, vecino del campo de Gibraltar, he roto 2 techos de cristal. En primer lugar, soy el primer dirigente de un partido político a nivel provincial, soy secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz y trato de defender los intereses de la provincia de Cádiz, pero teniendo siempre presente de dónde parto, de dónde procedo, que es del campo de Gibraltar. Y en segundo lugar, desde el mes de julio, el día 1 de julio, ostento la presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz y, por supuesto, en ese presupuesto que estamos ahora mismo redactando y que queremos aprobar de cara al 2023, el campo de Gibraltar tendrá el protagonismo que merece una población amplia de casi 300.000 personas dentro de una provincia de Cádiz que tiene 1.300.000 personas, que somos la 9ª provincia del conjunto del Estado y, por tanto, tendrá el protagonismo que debe. Sí le puedo indicar... Perdón, sí, ¿Tienes ahora con otro presidente de la Diputación? Más que el que tenía hasta la fecha, porque vamos a tratar de que el Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz y de las otras administraciones conozcan mayor las carencias y la realidad de nuestra comarca para que esté encima de la mesa cuando hay que resolver. Pero vuelvo a decir lo de antes, son presupuestos finitos y por tanto tienen un tope y trataremos de resolver algunas de las carencias dentro de las competencias. Sí le indico que en esa entrevista yo también situaba que tenemos carencia histórica de representantes de nuestra comarca en los gobiernos ejecutivos. Da igual que fuese de la Diputación, que en este caso ahora se corrige, o en el gobierno de la Junta de Andalucía, donde nuevamente no tenemos ningún consejero de la comarca del campo de Gibraltar. En este caso sí hay un consejero de la provincia de Cádiz que tiene una posición pues prácticamente de vicepresidente, por tanto con fuerza, y espero que el señor Sanz tenga recuerdo para el conjunto de la provincia de Cádiz y para las carencias y compromisos electorales que tuvo el presidente Juanma Moreno cuando se presentó en el 2018, que tiene un programa electoral pues inédito, pendiente de cumplir, que espero que ahora que ha pasado 4 años se ponga las pilas y cumpla con el conjunto de la provincia de Cádiz. Ana. Yo, volviendo a San Roque concretamente y a retos que quedan por resolver por delante, el tema de la vivienda, creo que usted ha reconocido que faltan promociones, tanto de vivienda protegida, vivienda libre. ¿Cómo se pueden incentivar esas inversiones para resolver esa situación? En el tema de la vivienda yo digo que es la principal asignatura que tiene el gobierno municipal, la corporación municipal o las instituciones en San Roque. Es la principal. Y le puedo decir que una vez que llevo 11 años en la alcaldía, las políticas que hemos puesto en marcha vienen a fortalecerla o a consolidarla los distintos gobiernos. La gente que me conoce, que apoya mi propuesta de gobierno, da por asumida que las políticas activas de empleo, que era el primer reto, van a continuar, pero continúan porque así lo decide el gobierno que presido, no son cuestiones seguras si hay un cambio de gobierno. Las políticas sociales, que en este caso formaba parte de mi segundo eje de gobierno, el que se multipliquen hasta por 10 las ayudas económicas a las familias y que por tanto haya mayor dignidad en las familias vulnerables, eso está conseguido, llevo 11 años consolidando esa realidad. El que podamos destinar hasta más de 16 millones de euros en infraestructuras, en actividades, en actuaciones, es algo que forma parte de ese tercer eje fundamental que siempre señalo y cada vez que tengo oportunidad de resumir en 3 palabras o en 3 ejes la acción de mi gobierno. Políticas activas de empleo, políticas sociales y planes de inversión que mejoran las infraestructuras en todas las barriadas y en la ciudad de San Roque. Esas 3 políticas están aseguradas bajo mi presidencia, bajo mi alcaldía, pero puede llegar otro gobierno que tenga otras prioridades. ¿Qué es lo que hago yo? Ponerme retos. No puedo estar únicamente viviendo de lo ya hecho. Aparte de consolidarlo y mantenerlo, sé que tenemos una carencia en vivienda y que llevamos, en este caso, con crecimientos de vivienda de alto standing, de segunda residencia o de lujo a precios desorbitados para la familia media de San Roque, que están en otras urbanizaciones de la zona y que en San Roque ciudad o en las barriadas no se construye. Esa detección de ese problema lo hemos visto en los últimos años y hemos modificado la ordenanza para que el impuesto de construcciones prácticamente sea gratuito en cualquiera de los pueblos de San Roque, de los pueblos, no de las urbanizaciones, de los pueblos de San Roque,
para la construcción de nuevas promociones de vivienda. Ahora vamos a llevar una modificación para la reforma de las viviendas ya existentes. Estamos haciendo encuentros con distintos promotores para que vengan a invertir en San Roque y que cubran esa demanda de esa familia de clase media, de esa familia trabajadora y de esos jóvenes que hoy tienen 30, 35 años y que llevan esperando muchos años que haya esa primera oportunidad de promoción de vivienda. Estamos trabajando con la empresa pública Enroque en la promoción de 2 pequeñas promociones, digo pequeñas porque es una realidad, una en Taraguilla, otra en Guadiaro, para sumar hasta unas veintenas de viviendas. Nos hacen falta más viviendas. Yo hago un llamamiento público a los promotores de vivienda de VPO protegida y de renta libre destinada a clase media trabajadora para que apuesten por San Roque, para que colaboren en ese reto del San Roque 2050, que aquí no van a tener que pagar el impuesto de construcción y van a tener en este caso pues una alfombra roja para que sus inversiones no se paralicen. Y conozco esa realidad, conozco a muchos jóvenes que ya están en este caso desplazándose a otros lugares porque no pueden pagar los alquileres caros que se vienen afrontando en la ciudad de San Roque o en las barriadas de San Roque, porque ante la carencia de vivienda y ser el municipio que más población ha crecido porcentualmente, pues estamos hablando de que hay más población, mismo número de inmuebles y por tanto hay dificultad para atender esa necesidad de vivienda. Luego vamos a poner todo el esfuerzo y en ello llevamos trabajando con todos los miembros del Gobierno para resolver esa asignatura. Cándido. Yo quería preguntarle, como secretario general del Partido Socialista, en este caso, bueno, vamos a entrar dentro de muy poco, sino hemos entrado ya en un periodo de pre-campaña, pero también en un periodo en el que muchos alcaldes tienen que hacer sus listas de cara a las próximas elecciones. Usted ya se ha visto en la obligación, al llegar a la Secretaría General, de apagar algún fuego dentro del partido, y me gustaría saber, dentro de lo que es el PSOE de la provincia, si ha llegado ya a pulsar la situación de cara a lo que viene y si va a tener que volver a sacar la manguera, si me permite el símil. Bueno, creo que las elecciones están ubicadas el 28 de mayo, faltan casi 8 meses y por tanto creo que el Partido Socialista, si no tuviese ya los deberes preparados, los deberes hechos, íbamos algo tarde. Tenemos, por tanto, 45 proyectos nuevos en los 45 municipios de la provincia de Cádiz, con nuevas direcciones locales, y a ellos les corresponde, con la participación de la militancia, elegir a los mejores candidatos y candidatas de cara a que puedan encabezar un proyecto participativo, un proyecto construido desde la base, donde la militancia coopere, colabora con los colectivos vecinales, con los colectivos de las distintas ciudades, para preparar el mejor proyecto. Y en el caso de San Roque, que es lo que hoy nos ocupa, tenemos 3 direcciones locales de 3 agrupaciones que trabajan unidas, que trabajan cohesionadas, que conocen la realidad de los 10 pueblos del municipio de San Roque y que trabajaremos para presentar una actualización de nuestro proyecto 2019, sabiendo que hemos pasado pues 2 años de pandemia que han dificultado la acción del Gobierno, pero que hemos querido donde debíamos estar, que es cerca de los problemas de las familias, cerca de los problemas de lo que suponía la llegada de un COVID, donde todos tuvimos que aprender, éramos novatos en la gestión de ese COVID y donde creo que el Gobierno de San Roque dio el do de pecho y por tanto quizás algunas de esas actuaciones que prometíamos en el 2019 han quedado postergadas. Vamos a actualizar nuestro proyecto, nuestro programa, vamos a seguir incidiendo en las políticas activas de empleo, en las políticas sociales, en el plan de inversiones, en la oferta de viviendas, necesarias para el conjunto de nuestro municipio, y estoy convencido que presentaremos el mejor proyecto actualizado con el mejor equipo de compañeras y compañeros que me acompañarán en esa lista electoral. Vamos a entrar en el bloque ya libre, que no quiero que se quede ninguna pregunta sin hacer, ¿eh? Dale. Me quedo con su idea de que los próximos presupuestos de la Diputación van a hacer un guiño especial al campo de Gibraltar. Le he preguntado si va a ser ese guiño más marcado que con anteriores presidentes de la Diputación. Le entiendo que sí. Me gustaría que cerrase ese fleco. ¿En qué se va a concretar ese gesto especial hacia el campo de Gibraltar? El presupuesto vigente del 2022 tiene también, en este caso, una redacción de quien era el diputado de Hacienda, que era yo mismo. Por tanto, va a tener una similitud. Y en ese presupuesto 2022 ya había guiños especiales hacia el Brexit, hacia la situación compleja, y luego estamos hablando de una administración local.
El Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz cuenta con un presupuesto de alrededor de 300 millones de euros, no son 45.000 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía o la cuantía tan elevada que pueda tener el Gobierno de España. Estamos hablando de 300 millones de euros para una población de 1.300.000 habitantes y que por tanto va a tener un protagonismo adecuado y preciso la comarca del Campo de Gibraltar. Y espero que en la suma de los borradores que han presentado los distintos diputados de área, pues tengamos esas indicaciones que sean atendidas. No quiero desvelar todas las actuaciones que va a tener, pero sí le puedo indicar que ahora mismo estamos trabajando con un trato igualitario a todas las comarcas, que creo que es uno de los retos principales que hemos cubierto, que hemos corregido y por tanto de esa manera vamos a seguir trabajando en el próximo presupuesto del 2023, que por cierto será ese año electoral, que tendrá una ejecución prácticamente dividida en 2 semestres. Primer semestre con el actual mandato, con el actual gobierno, segundo semestre, espero también con Juan Carlos Ruiz Boix como presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. Ana. En planes de inversiones que han aludido un par de veces, hay uno, en principio, aprobado para empezar a ejecutar a partir de 2023 a un plazo de 5 años, que sería ese remanente de tesorería de casi 29 millones de euros. ¿Con qué proyectos iniciales prioritarios? Bueno, yo creo que a los vecinos y vecinas de San Roque lo que hay que decirles es que los proyectos se piensan, se meditan, se redactan, se licitan y luego se ejecutan. Y ahora mismo los más importantes que podemos contarles son la construcción de 3 residencias de mayores y con una inversión de 8 millones de euros. 4 millones de euros en una residencia para 60 plazas en la ciudad de San Roque, 2 residencias para 30 plazas cada una de ellas, una en la estación de San Roque que dé servicio a las barriadas de Taraguilla y Miraflores y otra en Puente Mayorga que preste servicio a Campamento y Guadarranque. Que formalicemos en este caso una red de residencias de mayores con las 40 plazas que ya existen en la Fundación La Milagrosa de San Enrique en un suelo público y en este caso en el Valle del Guadiaro sumamos una inversión de 3 millones de euros en la pasarela peatonal que he comentado anteriormente que une Guadiaro con San Enrique de Guadiaro. Esos 11 millones de euros de inversión en solo 4 actuaciones son cuestiones que ninguna de ellas son competencia propia de los ayuntamientos, pero que este gobierno quiere destinar y dedicar a cubrir esa necesidad social, atrayendo, por ejemplo, a mayores, abuelos y abuelas que tienen esa necesidad de contar con ese recurso, con esa residencia, y que quizás no había plazas en la de San Roque o en la de La Milagrosa y están hoy en Alcalá de los Gazules, en Medina, en Chiclana o en la Sierra de Cádiz en una residencia. Esa cercanía y esos años que deben pasar en los últimos años de su vida, quizás alejados de sus familiares por esta situación, es la que queremos corregir con esa construcción de esas 3 residencias ante la carencia de que la administración competente en materia de residencias, que es la Junta de Andalucía, no lo hace. Esas son las principales. Y luego sí, hemos adquirido un terreno que, por cierto, en esto de la dificultad, no únicamente son las que he dicho anteriormente del SEPE, de ADI, de Verdemar o de Acerinox, de recursos. Aquí tenemos quien recurre todas las actuaciones de este gobierno y quien habitualmente obstaculiza el que podamos ir, como yo digo, con el pie en el acelerador. Hemos comprado 31 hectáreas nuevas en lo que llamo el pulmón público de San Roque. Un pulmón público que debe, en este caso, mejorar la Feria Real de San Roque y al mismo tiempo permitir el que los vecinos y vecinas de San Roque, principalmente del barrio de Los Olivillos, de la barriada de Los Olivillos, de las 500 viviendas de la barriada, pues puedan descansar de tener pues durante los 25 últimos años esa Feria Real a la puerta de su casa, trasladando mayor seguridad. Hemos adquirido unos nuevos terrenos, 31 hectáreas, y ahora tenemos que hacer que esos terrenos sean urbanizables, que ya tenemos dificultad, y vamos a hacer un proyecto de actuación urgente, inmediato, para poder contar con la primera fase que sería el recinto ferial. El recinto ferial que de esas 31 hectáreas, para que nos entendamos y para que la gente lo vea, las plataformas distintas a distintos niveles que tiene hoy en día el recinto ferial de Los Olivillos, ocupa una superficie de 1,5 hectáreas. Por tanto, cuando hablamos de un crecimiento, yo no estoy loco de decir vamos a destinar 10 hectáreas al recinto ferial, el doble del que tenemos hoy, 1,5 hectáreas, ahora 3 hectáreas. Esas 3 hectáreas necesitan de servicios públicos, de saneamiento, de electricidad, de agua,
que hay que llevar hacia esa zona de crecimiento y que por tanto tendrá un proceso y estamos trabajando en ello para que lo vea. Pero tengo también recursos, en este caso del señor Mayoral, que se dedica a boicotear la acción del gobierno, a obstaculizar y que es el hombre del no. No solo se dedica, en este caso, a paralizar la gestión, sino que únicamente se dedica a trasladar amenazas o advertencias continuas sobre supuestas irregularidades que después de 11 años creo que tengo pues una página en blanco. Y mira que me han llevado a veces al juzgado de todas esas acusaciones que desgraciadamente lo intentan hacer para manchar mi imagen, para tratar de conseguir en los juzgados lo que no obtienen en los votos, lo que no obtienen en las elecciones, y por tanto sí que espero que faciliten lo que son actuaciones inversoras que vengan a cambiar la vida de los vecinos y de las vecinas, porque ese pulmón público no solo cabe ese recinto ferial nuevo, sino que queremos dar solución a otras necesidades, a un nuevo estadio deportivo, a un nuevo auditorio público, a un nuevo circuito, en este caso del motor, a una nueva piscina al aire libre. Creo y tengo ambición y futuro para que San Roque tenga cada vez mayores recursos públicos a disposición de los vecinos. No vengo con la única idea que puedan tener el señor Mayoral o otros de prestar el servicio de limpiar, de recoger, que creen un San Roque distinto, en un San Roque dinámico, participativo, en un San Roque que tenga cada vez una mayor oferta cultural, deportiva, y por tanto esos 28 millones de euros en un plazo de 5 años, que no trato de mentir a nadie, espero que sea una realidad. Y lo primero, que para la Huerta del Valenciano, que es como le conoce aquí todo el pueblo, hay que llevar suministros. Y creo que la gente, cuando se le explica la realidad, ¿tardamos para el recinto ferial? Sí. Hemos comprado las 31 hectáreas, hemos invertido pues más de 1 millón de euros en la adquisición de esos nuevos suelos. Vamos ahora a redactar el proyecto para que nos lo apruebe la Junta de Andalucía, para que es un suelo no urbanizable. Vamos a comenzar con un proyecto de actuación, que es algo más rápido, en la primera parte, que es la necesidad principal, que es la del recinto ferial, y luego vamos a hacer una modificación del PGO para que se puedan sumar toda la parte de ese pulmón público a tener nuevo contenido de estadios, de auditorios, de piscina al aire libre, de circuito para el motocross y a otras necesidades que nos han planteado las vecinas y los vecinos de San Roque. Y yo sería un mal alcalde si en lugar de escuchar a los vecinos y a las vecinas, escuchase, por ejemplo, en el Pleno al destructor o a la persona que trata de paralizar el crecimiento de la ciudad de San Roque. No participo de ese juego, sí voy a seguir trabajando para que San Roque siga creciendo. Cándido. Me gustaría saber ¿por qué no acaba de cuajar la zona de actividad logística? ¿Por qué ese acuerdo al que se llegó incluso con el Gobierno de Gibraltar para que empresarios de Gibraltar pudieran utilizar el suelo de San Roque en esa zona? Quizá el precio del suelo... Yo iba a decirle el precio. La zona de actuaciones logísticas son 40 hectáreas. 40 hectáreas que es la primera fase de una previsión de un total de 120 hectáreas, que hay una modificación del PGO en su día para que lleguemos hasta 120 hectáreas. Hubo una inversión, coincide la cuantía, pero no tiene nada que ver, de 40 millones de euros de gobiernos socialistas anteriores en la Junta para que esa realidad pues sea lo que yo he hablado anteriormente de la Huerta del Valenciano. Lo que hay hoy en día en la zona de actuaciones logísticas de unas calles, de unos viales, de una iluminación, de unos servicios públicos de saneamiento y de agua, es lo que necesitamos en la Huerta del Valenciano, que permíteme esa cuestión porque así creo que lo ven. Y allí lo que hay ahora son distintos solares en venta o solares en alquiler, la mayoría de ellos en alquiler. Y si llevamos con crisis, ¿vale?, que sí reconozco que ha habido una crisis, una finalización de una crisis del 14, que es cuando se pone a disposición los solares, al año 18, con la crisis anterior que no se resolvió porque se pensó en los bancos y no en las personas. Cuando hay una recuperación del 18 al 20 y aún así no se comercializa y llegamos a una nueva crisis, en este caso la del COVID o la de la pandemia, del 20 al 22, que por cierto se ha corregido de una forma muy distinta a la de la inmobiliaria. Aquí sí se ha pensado en las personas, en los ERTE, en la protección, en la reforma laboral y en cuestiones que sí han llegado a las vecinas y a los vecinos. Pues resulta que sí, no se comercializa del 14 al 18 con crisis, no se comercializa del 18 al 20 sin crisis cuando íbamos despertando, del 20 al 22 hay dificultad con el tema de la pandemia, ahora con la guerra de Putin en Ucrania y no se comercializa. Eso es como quien quiere vender una casa, le pone un precio elevado y lo mantiene y vienen distintos interesados y nunca la vende.
Pues yo creo que ahí cualquier persona razonable, menos el actual gobierno de la Junta de Andalucía, lo que hace es bajar el precio e intentar que el mercado sea quien marque esa inversión. Y yo lo que le pido al gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien dirige Red Logística de Andalucía, que ponga esas inversiones públicas al servicio de empresas que cumplan con la generación de empleo y que apuesten por radicarse en la comarca del Campo de Gibraltar y muy especialmente en este caso en ese sector 2 del Guadarranque, que es un espacio más amplio que el que se viene comercializando ahora mismo y que parece que va a un buen ritmo, que es el sector 1 o el del Fresno en Los Barrios, que tiene otra ubicación distinta en la variante de la 7, aquí es una variante hacia Miraflores, y que lo vea. Y que, por ejemplo, me ubique de una vez por todas la ITV, esa segunda ITV que tanto se habla y que algunas veces cuando hay elecciones se compromete que no la hay, que la ubique en La Sal, que la ubique en La Pólvora, que la ubique en Campamento, pero he ofertado varios suelos y no hay ese compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía por resolver esa cuestión. Lo digo porque una ITV genera el establecimiento de talleres de mecánica, de bares, de restaurantes, o bien de esas apuestas que no caben y que son de import-export alrededor del puerto de Algeciras, que pueda estar matado, colapsado. Se pensaba en ese espacio, no en esas 40 hectáreas actuales, sino en 120 para dar rendimiento. Vamos a intentar el que ese suelo, que era una de las apuestas de sumar un nuevo sector económico en San Roque, que tenemos el industrial, que tenemos el turístico, deportivo, como yo le llamo, nos falta desarrollar el sector logístico. Hagámoslo. Y perdón a los compañeros, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted le ha dicho a la Junta que baje los precios y la Junta no le responde? Se lo he dicho en varias ocasiones, no una vez ni dos, sino en varias ocasiones, y habitualmente los gestores de Red Logística de Andalucía tienen contactos y reciben a distintas empresas que también se pasan por San Roque para ver cuál es la categoría del suelo y para ver si va a tener la licencia oportuna, que finalmente la licencia en un suelo municipal corresponde al ayuntamiento. Conocemos distintos proyectos que han salido huyendo, se han ahuyentado al conocer los precios desorbitados que exige la Junta de Andalucía en esos desarrollos. Javier. Un asunto que no hemos tocado, no sé cuáles son sus actuales relaciones con la autoridad portuaria de la vía de Algeciras, y en concreto le pregunto por el asunto del fondeadero. Durante muchos años usted mantuvo un pulso abiertísimo y frontal con el anterior presidente de la autoridad portuaria. No sé si esa cuestión se mantiene en stand-by. Hay unas relaciones próximas, hay unas relaciones cercanas, y puedo decir que con el actual presidente tengo una mejor relación que con el anterior presidente ya jubilado. Y por tanto, en esta dinámica, el señor presidente de la autoridad portuaria tiene unos retos y objetivos de atender las demandas del sector portuario, y yo tengo las de defender el municipio de San Roque, donde cabe en este caso un sector turístico, deportivo, bien desarrollado, que tiene en este caso un atractivo como es el litoral, la playa, los 10 kilómetros que van desde Alcaidesa a La Línea, pasando por Alcaidesa a San Roque, Borondo, Guadalquitón, Sotogrande, Torre Guadiaro, Cala Sardina, que debemos mimar y cuidar. Y por tanto, en este caso, el tráfico pesado y denso, tenemos servidumbres importantes ya en los 5 kilómetros de litoral de la bahía, por decisiones del pasado, que no quiere este municipio tener más servidumbre. Ya hemos entregado 5 kilómetros con las dificultades que se ponen para Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, y por tanto vamos a tener el que, si fuese una zona no en crecimiento, una zona no desarrollada, pues quizás pudiéramos pensar que la respuesta sería esos barcos. Pero ¿usted cree que para Millennium los 120 millones de euros de inversión en esas 800 camas es atractivo contar en que en lugar de las vistas al mar y a un estrecho de Gibraltar tuviese embarcaciones como la del desgraciado accidente? ¿A ese plan? Es decir, ¿hay una alternativa a ese plan para no limitar el crecimiento del puerto? Hay alternativas porque, entre otras cuestiones, esa necesidad del fondeadero se hacían con unos crecimientos que finalmente no se han consolidado, que no se han desarrollado en cuanto al número de buques. Y en segundo lugar, en este caso, cuando hablamos de fondeaderos, hay que mirar si los existentes están cubiertos. Y sabe usted que los existentes ya no están cubiertos porque hay algunos que hasta triplican el precio, que depende si se fondea en una zona más próxima o menos próxima a la bahía, tiene un precio A, precio B y precio C,
y por tanto quizá el que tenga las mejores condiciones no se cubre esa oferta porque tiene un precio muy elevado. Habrá que intentar ver cuál es esa situación y por tanto también en la situación del Brexit hay que resolver también las aguas jurisdiccionales en disputa para que no haya, en este caso, una competencia desleal entre el bunkering o las actividades que se provocan en la ciudad de Gibraltar o en las aguas que están en disputa y, por tanto, que tengan una respuesta en el puerto de Algeciras. Para eso es muy positivo y para que no nos ocurra accidentes como el que hemos tenido, que haya una mayor coordinación y una mayor comunicación y una mayor prestación de ayuda que por parte del Gobierno de España se realizó. Hemos tenido una solución bastante positiva, pero desgraciadamente si hubiésemos tenido un tiempo, vamos a decir, más convulso, más difícil, más el propio del invierno en el estrecho, los primeros días de dudas deben estar protocolizados y deben de estar resueltos por si hay una segunda incidencia, no tener que estar esos días pendientes de si las aguas son tuyas, si las aguas son mías. Había un problema medioambiental, el Gobierno de España ofreció los recursos, las instituciones españolas ofrecieron los recursos y, por tanto, pudimos hacerlo antes, se resolvió bien. Hay que felicitar en este caso a cómo lo resolvió Gibraltar, pero lo que quiero es que se resuelva esa situación por si en algún momento volvemos a tener ese incidente ante el gran número de buques que atraviesan el estrecho de Gibraltar, se haga de una forma pues más rápida la atención, más inmediata y con mayor coordinación. Ana. ¿Se va a instalar finalmente la subestación eléctrica para abastecer a Ceuta en Puente Mayorga? Pues yo espero que no lo haga. ¿De alegaciones? Hay alegaciones presentadas y recursos, igual que he comentado anteriormente, igual que he comentado ese proyecto del Fondo de Barril o otras cuestiones, el Ayuntamiento de San Roque y el Gobierno que presido ha presentado alegaciones al plan, que está todavía bastante lejano en el tiempo y que hay que indicar que ese sector o ese plan, cuando ubicaba en Los Portichuelos, en el vecino municipio de La Línea, fue en el año 2016, la primera publicación. En este caso, el de San Roque, la primera publicación llegó en el año 2021 y, por tanto, vamos a tener todos los mismos recursos que tuvo el vecino municipio para mostrar nuestro rechazo, que es rotundo y que ya he comentado que San Roque tiene 7 subestaciones, 7, no una, tenemos 7 subestaciones en el conjunto del municipio. Desde San Roque y sobre todo desde la subestación ubicada en Crinavi, en Campamento, se alimenta principalmente el suministro eléctrico de la línea, del conjunto de las industrias de la línea. Tenemos 6 subestaciones en otros puntos del municipio de San Roque que alimentan a otras poblaciones y sobre todo tenemos la principal subestación eléctrica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del conjunto de Andalucía, que es la subestación eléctrica de Pinar del Rey, que también está ubicada en San Roque. Por tanto, entiendo que San Roque, igual que he dicho antes, tiene más de 2 millones de metros cuadrados destinados a suelo industrial, que vamos a sumar 350.000 metros cuadrados más. En el caso de subestaciones, no tenemos interés en sumar ninguna nueva subestación en Puente Mayorga, en este caso para alimentar a la ciudad autónoma de Ceuta, que además puede tener otras necesidades o puede tener, en este caso, otras soluciones, no únicamente ubicándola a 200 metros, 100 metros del colegio público, por cierto, en el que estudié, Sagrado Corazón, en Puente Mayorga. Luego espero que no. Cándido. Creo que lo he dejado claro. Yo le voy a hacer 2 preguntas muy rápidas porque no sé si vamos a tener más tiempo. Una me gustaría que, sin entrar en detalles por supuesto, pero que me hicieran la valoración o me dieran un titular sobre qué le parecen los presupuestos generales del Estado para el campo de Gibraltar, si es que los conoce, que me imagino que sí. Y la segunda cuestión es, hacía usted antes referencia al peso político del campo de Gibraltar, a la voz del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar ahora mismo tiene una diputada y un senador, y a mí me gustaría que usted valorara cómo es la voz del campo de Gibraltar en el Congreso y el Senado. Bueno, pues intento de verlo. En el Senado no tenemos ningún representante, sí tengo una representante, en este caso diputada al Congreso, Gemma Araujo, y parlamentaria andaluz, Rocío Raval. Sí tiene una voz el campo de Gibraltar en el Senado por parte del señor Landaluce, que habitualmente, cada vez que hay una posición
de mejora del campo de Gibraltar, vota en contra en función de si está gobernando el Partido Popular o el Partido Socialista. Es demasiado disciplinado con los intereses de su partido y no con los intereses de la comarca del campo de Gibraltar. Los presupuestos generales del Estado están presentados en este momento y se van a enviar al debate al Congreso desde el apartado social, de seguir construyendo el cinturón social que requiere nuestro país en estos momentos de cuidado a la familia media, a la familia trabajadora, y el primero de los compromisos que hay que conocer es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado las cuantías de las pensiones que beneficien en el conjunto de la provincia a casi 280.000 personas, un 8,5%, que por cierto se pone en duda por algunos integrantes de la derecha de que esa decisión como que va a caerse el país porque mantengamos el poder adquisitivo de nuestras pensiones de viudedad, de nuestras pensiones que están en términos algunos muy bajos y que por tanto no se les ve afectadas a estas familias por la situación de la inflación. Creo que también ha habido un mensaje con el sector público, en este caso global, a los médicos, a los profesores, a la administración local, con un crecimiento del 3,5% de sus salarios. Y luego la parte que casi todo el mundo mira cuando habla de los presupuestos generales, que es del capítulo de inversiones, el campo de Gibraltar tiene la principal necesidad que compartimos todos los agentes sociales y económicos, que es la Algeciras-Bobadilla. Con el actual presupuesto se culmina esa vía ferroviaria y esa electrificación en el tramo gaditano, que es el de la comarca del campo de Gibraltar, que es el que nos lleva desde Algeciras hasta San Pablo, hasta la finalización de la comarca, pero nos falta el que comentaba antes, el de Campillo. Es decir, no hacemos nada únicamente con los 40 kilómetros del tramo gaditano, del tramo del campo de Gibraltar. Hay que conectar hasta los 176 kilómetros totales de Algeciras a Bobadilla, atravesando toda la provincia de Málaga y atravesando la dificultad del paraje natural de Campillo, para lo que es necesario la declaración de impacto ambiental. Hay 300 millones de euros en el actual presupuesto que no se ha podido ejecutar en su totalidad porque sigue faltando esa documentación medioambiental y por tanto ese compromiso. Sí que hay estudios, en este caso menores, estudios o trazados en la Algeciras Tarifa Vejer, que tenemos que resolver de una vez, y sobre todo la Algeciras Tarifa, para que pongamos en este caso solución al Parque Natural del Estrecho y que no volvamos otra vez, que si la tercera línea, que si hay que resolver esa situación. Hoy en día hay unas inversiones en rotondas que no vienen a ser definitivas, pero que vienen a cooperar en los colapsos que se producen en verano en estos kilómetros entre Algeciras y Tarifa, y por tanto hay algo de esa variante que he comentado anteriormente, de la variante del campo de Gibraltar, que une la línea con San Roque, con los barrios y con Algeciras, y nos faltan algunas actuaciones que espero que puedan tener cabida en el momento que se puedan incorporar algunas enmiendas de mejora de esas actuaciones en el conjunto del campo de Gibraltar. Y al papel, bueno, ya está. Terminando, por favor. Estamos fuera de tiempo, pero vamos a hacer una ronda rápida, por favor, sí, rápida y contestaciones rápidas. 3 temas. Una aclaración sobre la actuación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y me gustaría saber si usted percibe, tal como parece que es una opinión mayoritaria, que el Gobierno de la Junta de Andalucía se está posicionando más allá de los límites territoriales de Andalucía, por ejemplo, en el debate de impuestos, más allá de si está usted de acuerdo o no de acuerdo con lo que está haciendo, pero está marcando el paso de la misma manera que, por ejemplo, usted hace 2 días Ayuso en Madrid, o durante un tiempo lo hicieron los nacionalistas catalanes. Yo creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere ocupar titulares, y lo que le falta es ocuparse de la gestión de las andaluces y de los andaluces. Únicamente están centrados en lo que es la propaganda, en las cuestiones, vamos a decir, del eco mediático, pero al señor Moreno lo que le hace falta son profesores de refuerzo en los colegios, lo que le hace falta son que cubra las necesidades de las especialidades sanitarias en los hospitales de Andalucía, y lo que le hace falta es que la lista de espera de la ley de dependencia sea menor y que haya más beneficiarios. El señor Moreno tiene demasiada tarea ante un gobierno ineficaz, ineficiente, como para tratar de apoyar únicamente a ese candidato a la presidencia de España, del señor Feijóo, que aupado únicamente por el apoyo del equipo de Juanma Moreno, pues quieren tapar la insolvencia que cada vez que habla el señor Feijóo, pues creo que da prueba de no estar preparado para dirigir al país, y menos en estas circunstancias. Luego yo al señor Moreno le pediría que se centre en resolver los problemas de Andalucía, que se centre en resolver los problemas de la provincia de Cádiz, y que ya habrá ocasión de que siga regalándole dinero a los más ricos, que eso ya lo hace el Partido Popular cuando gobierna en España. No sé cómo al señor Moreno se le ocurre eliminar el impuesto de patrimonio para beneficiar
en este caso a solo 20.000 andaluces, y se olvida del resto de los 8,5 millones de andaluces que tenemos otras necesidades, otras carencias y otras dificultades, porque esos 20.000 que se van a favorecer de esa eliminación del impuesto de patrimonio son los que no acuden a la enseñanza pública, son los que no acuden a la sanidad pública o son los que no acuden a solicitar una ayuda de dependencia. Esa es la realidad de Juanma Moreno. Que, por ejemplo, si un alcalde que presume de bajos impuestos en el campo de Navarra es precisamente usted, no es precisamente usted quien está favoreciendo eso a los ricos. No, pero yo, a ver, ¿cómo lo digo? La política fiscal, y viene bien esa pregunta, porque es bueno que insistamos, yo lo que he hecho es que los que más tienen, en este caso las empresas, paguen más para que las familias paguen menos. Pero lo principal es que este alcalde, que soy del Partido Socialista y creo en la necesidad de ingresos, creo en la necesidad de impuestos, no rehuyo de los impuestos, si quiere que haya una redistribución y que cada uno pague en función de lo que aporta. San Roque, afortunadamente, tiene los ingresos suficientes para que tengamos una política fiscal baja, pero porque hemos cubierto primero todas las necesidades del ayuntamiento. Si no tuviésemos eso cubierto, deberíamos elevar los impuestos. Pero en este caso, lo que hizo este alcalde fue elevar los impuestos a las grandes industrias, elevar los impuestos a las grandes empresas, para luego inmediatamente bajarle los impuestos a la familia. Y en San Roque hoy en día se cobra el IBI el más barato legalmente posible, se paga el sello del coche el más barato de todos los que existen porque es el mínimo legal, se paga una tasa simbólica de 1 euro en la renovación de los nichos de cementerio, tenemos los talleres de la Universidad Popular, en este caso donde el Ayuntamiento aporta más del 90% para cubrir esos gastos, y seguimos tratando de trasladar cuando podemos ingresos a los vecinos y a las vecinas, pero porque hemos cubierto. Si yo tuviese necesidades en políticas activas de empleo más de las que puedo realizar o en políticas sociales, no se preocupe que no defenderé una cosa, seré coherente en mis planteamientos. Ana, rápido. Pues muy rápido. ¿Tienen realmente, usted presume también, por llamarlo así, mucho de las políticas sociales, realmente las personas que peor lo están pasando en estos momentos? Hay una situación de inflación, venimos de la crisis derivada del coronavirus, la crisis energética, toda esta situación hace que haya mucha gente que lo está pasando mal para simplemente llevar comida a casa o pagar una factura. ¿Está garantizada la cobertura de esos sanroqueños por el consistorio? Sí, lo puedo decir con una claridad. En San Roque hay unas políticas sociales que cubren esas primeras necesidades. Lo hacemos en la alimentación, lo hacemos en el suministro energético, en el agua, y estamos atentos y preocupados a las situaciones que conocemos. Y yo vuelvo a insistir a las que conocemos y hago un llamamiento a aquellas familias que incluso tienen a los miembros de la misma trabajando, pero que tienen salarios bajos, aunque sí hay que señalar que por encima de los 1.000 euros, gracias a las decisiones de este Gobierno, pero que si tienen dificultades, que acudan a los servicios sociales para realizar un estudio de esa familia y ver si pueden tener complementos. Sí les puedo decir que las ayudas sociales hoy en día favorecen a más de 400 familias en San Roque. No me enorgullezco de ello, me gustaría que fuese muchas menos familias, porque eso supondría que esas familias tienen los recursos suficientes para no acudir. Pero si hay esa necesidad, lo que sí le puedo lanzar es un mensaje de que San Roque va a estar al lado de esas familias para cubrir esas necesidades básicas, como por ejemplo no tenemos tampoco obligación en las políticas de becas y tenemos más de 500 familias que en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria, en el bachillero, en los ciclos formativos y hasta unos ingresos de más o menos 35.000 euros, todas las familias por debajo cuentan con ayuda en las becas para material, para adquisición de libros de texto, y lo hacemos porque creemos en esa igualdad. Y el próximo presupuesto del Ayuntamiento de San Roque tendrá nuevas valoraciones para seguir apoyando a las familias que en este caso no solo son las más vulnerables, que también, sino elevar, en este caso, el listón económico para que se beneficien más familias que sabemos que tienen situación de empleo, pero que tienen pues esas dificultades para mantener la cesta de la compra, para poder acudir a las mismas necesidades que antes del 10% de inflación había. Y por tanto vamos a estar atentos. Lo que queremos es que quien tenga problemas acuda a los servicios sociales y que realice la tramitación, que espero que no sean engorrosas. Estamos tratando de que sea lo más sencilla y fácil, pero si hay alguien que tenga dificultad, que acuda. Y son pues más de 400 las familias que hoy en día pues tienen hasta el pago de la bombona, la luz, el suministro de agua,
y que estamos trabajando para que no noten esta situación de crisis. Cándido, la última pregunta. Sí, bueno, pues alcalde, hablaba usted anteriormente de la necesidad de aparcamiento cada vez más en San Roque. Precisamente una de las últimas polémicas que ha tenido usted ha sido como cuestión de un aparcamiento con el obispo de Cádiz a raíz de unos terrenos que se estaban utilizando para ello. Me gustaría saber si esa polémica, entre comillas, ya se ha dado prácticamente por zanjada y se está trabajando en la solución. Y la segunda cuestión, hay quejas también de alguna parte de los vecinos de la zona de la Torrecilla por el carril bici, a cuenta también de la pérdida de aparcamiento, y me gustaría saber cómo está la situación. Lo he comentado anteriormente, San Roque hace 20 años tenía 15.000 vehículos, hoy en día tiene más de 26.000 vehículos, por tanto hay una necesidad de espacio. La primera, y luego voy a la Torrecilla. La primera cuestión, el obispo vive en Cádiz y el obispo ni sabe que tiene la parcela al lado del centro de salud, ni sabe de la nueva realidad que tienen los distintos bloques de esa zona del Chorro, de la barriada de La Paz, donde anteriormente había un vehículo por familia y hoy en día a lo mejor hay 3 vehículos por familia, o lo que supone la entrada de enfermos o de pacientes al centro de salud. Y había allí una parcela baldía, abandonada, que no cumplía las ordenanzas de cierre de vallado y que teóricamente tenían el compromiso de construir una iglesia, ¿sabe usted cuándo? Pues hace 50 años. Ahora, cuando el ayuntamiento habilita ese espacio y que habilita esa zona, porque tiene un convenio por el cual el ayuntamiento de Enroque se hizo cargo de la rehabilitación de la iglesia de Puente Mayorga a cambio del uso de esa parcela. No lo hacemos en este caso porque haya una decisión alocada, es que la iglesia o el obispado tiene memoria corta y amnesia que hay que intentar de que se corrija. Lo que yo sí veo es que había una demanda social y hoy en día tenemos 72 aparcamientos para personas con discapacidad y que lo que estaba abandonado hoy tiene un servicio, y le invito a que cualquier noche o cualquier día, pero sobre todo la noche, acuda a ese recinto y vea si no hemos cubierto esa necesidad. El alcalde gobierna para los vecinos y vecinas, para ofrecer respuestas, y no en este caso únicamente promesa de que algún día construirá una iglesia. Creo que me moriré y no veré esa iglesia que estaba prevista en el Chorro en los años 70. Lo mismo me ocurre con la casa de ejercicio, que fue cedida gratuitamente, cedida para un uso. Hoy no tiene ni ese uso y algunos lo que le cedimos con objeto de reversión, si no tenía ese uso, cogen y lo inscriben como si fuese ya patrimonio del obispado. Es que el obispado tiene que tener cuidado, el obispo, que no sé si controla las actividades o no, pero aquí es que como le prestes algo, a la mínima acaban que no te das cuenta que ya no lo tiene. Y la casa de ejercicio en el año 2020, este alcalde conoció por parte de corredores, que como hay en los pueblos, de agentes inmobiliarios que la querían vender. Y si no llego a estar atento, me encuentro que esa casa de ejercicio la venden a un privado y viene aquí un señor con 1.200.000 euros y disfruta del patrimonio de todos los sanroqueños y de todas las sanroqueñas. Y el alcalde va a estar con el pueblo y con la gente, y ese patrimonio estará para el disfrute de las vecinas y vecinos de San Roque y no del privado al que pudiera venderle el obispado ese edificio en el año 2020. Y ahora que ya hemos parado esa venta, tenemos una situación de que hay un riesgo de seguridad en la casa de ejercicio, que está cerrada y que yo pido que me la devuelvan para poder actuar y para poder ponerla nuevamente en valor. Eso es donde debemos estar. El obispado, en este caso, me ha pedido que recepcione el cementerio de Guadiaro, que el cementerio de Guadiaro es una parcela municipal, otra parcela es propiedad de la iglesia. Entiendo que eso no le genera muchos ingresos porque me la ha ofrecido hasta gratis, una donación que vamos a estudiar, el que no haya ningún tipo de problema, para seguir prestando el servicio a los vecinos y vecinas de Guadiaro, y nosotros estamos estudiando el que esos debates sobre las distintas inscripciones registrales y propiedades no afecten a los vecinos, y vamos a estudiar y vamos a trabajar con los técnicos para que podamos tener distintas permutas, para que no haya ningún tipo de duda, pero vamos a poner en valor todo lo que tiene el ayuntamiento, que es la obra de rehabilitación de la iglesia de Puente Mayorga, el parking en la parcela que es del obispado teóricamente, en la casa de ejercicio que está a punto de venderse, que hemos paralizado y que queremos recuperar para poder, y que si tenemos que realizar alguna actuación, alguna inversión en algún salón parroquial, vamos a entendernos, pero lo que no es justo es que tengamos ese patrimonio cerrado a cal y canto. La segunda cuestión, la Torrecilla. Tenemos un proyecto del año 2013
proyecto del año 2013, no del año 2022. Un proyecto de construir el carril bici al Casino de San Roque. Y un proyecto que no se trata de tramear o de crear un tramo independiente, sino un proyecto de unir ese carril bici donde culmina o donde inicia el carril bici Pinar del Rey, que es a las puertas del campo de fútbol de Los Olivillos, el campo de fútbol Vicente Blanca, que es como se denomina. Y desde ahí nace con un proyecto que redactan técnicos municipales que entienden que es el mejor espacio y donde se cumplen con todas las obligaciones de separación, de acerado, de carril bici y que por tanto darán respuesta a todos los vecinos. En San Roque hay pues calles en las que son de carácter peatonal como la calle Málaga y las personas que viven allí tienen que aparcar a 500 metros. O personas que viven en la calle Herrería, que no hay suficiente número de aparcamientos y aparcan a otros 500 metros. En la calle La Torrecilla o en la barriada de La Torrecilla, había en la avenida Europa construcciones que en los años 90 o 2000 eran menores y que permitía el que todo el mundo aparcase con 26.000 vehículos. No todo el mundo puede aparcar en la puerta de su casa. Y hay un proyecto de ciudad, un proyecto municipal, y hay un carril bici y hay la construcción, que por cierto hoy se ha iniciado el asfaltado en esa parcela, hoy se ha iniciado el asfaltado de esa parcela, que va a permitir contar con 114 plazas. Creo que es la primera vez que lo digo, siempre digo más de 100 plazas, 114 plazas de aparcamiento. Y vamos a contar con un carril bici que va a ir hacia el casino. Y lo único que no podemos es que en este caso ese debate que supone siempre la ubicación de un contenedor de basura, que habitualmente es una cosa imprescindible en cualquier calle y que se genera un debate a ver dónde se coloca. En este caso el carril bici va por allí y genera otros debates porque se van a perder 28 plazas de aparcamiento y se van a ganar 114. Pues esperemos que todo esté concluido para que la gente tenga una valoración. Y luego a los vecinos y a las vecinas lo que les pido es que no se permita el que alguien lo utilice políticamente con tintes electorales, sino que busquen soluciones. Y el ayuntamiento no genera, en este caso, lo he dicho antes con la variante del Pinar del Rey, si hay un conflicto social, o yo entiendo que la actuación cuando finalice, porque las obras siempre generan dificultades, cuando finalice, yo tuviese la seguridad de que esa obra iba a ser rechazada por el pueblo de San Roque, le aseguro que no lo haría. Pero estoy convencido que los técnicos municipales han diseñado el mejor carril bici hacia el casino, que era una demanda social de las personas mayores de nuestra ciudad, que vienen requiriendo y que sin tener las medidas de seguridad, cualquier tarde usted puede ver cómo nuestros mayores utilizan el carril bici hacia el casino con un simple peto de seguridad, que es lo único que les llama la atención y que no tienen. Yo quiero que vayan seguros. Quiero que alcalde, por favor. Realizando vida saludable, quiero que sigan acudiendo allí y vamos a tener el carril bici y vamos a tener los aparcamientos y vamos a tener un mejor desarrollo en la barriada de La Torrecilla, aunque tengamos algún rechazo, que yo creo que alguno de ellos es interesado electoral y políticamente por alguien que quiere sacar fruto de lo que suponen unas obras. Cuando hay obras en mi casa y cuando hay un cuarto de baño cerrado y hay que intentar obras, siempre hay molestias y por tanto vamos a tener molestias varias semanas. Sí, vamos a tener molestias, yo pido disculpas a todos los afectados, pero la solución final será mucho más atractiva para el conjunto de los vecinos de La Torrecilla. Luego os voy a pedir un titular, pero ahora vamos a dar al alcalde 2 minutos, alcalde, 2 minutos para cerrar la entrevista, para que nos cuente lo que usted quiera, luego unos titulares y terminamos. Bueno, pues creo que quedan todavía 8 meses de este mandato, un mandato difícil, un mandato distinto, un mandato que ha sido sacudido por 2 crisis importantes. Cuando parecía en el verano del 19 que iniciaba mi tercer mandato y iba a ser el verano de la recuperación, cuando veíamos que se podía romper la barrera de los 3.000 desempleados, que podíamos bajarla y que por tanto íbamos a construir un futuro mejor para todos alrededor del empleo, que es lo que dignifica a la familia, nos sacudió la mayor crisis sanitaria que hemos vivido hasta la fecha y que seguramente viviremos. Se paralizó el país, se paralizó el municipio, tuvimos prácticamente un año de no saber dónde estábamos. Aprendimos juntos. Yo como alcalde no tenía ni idea de cómo iba a afrontar esa crisis sanitaria y creo que esa dificultad, esos obstáculos que nos supuso la COVID y la pandemia hizo que nos uniéramos más,
que nos solidarizáramos más y que trabajáramos aún más todos los miembros del Gobierno para que prestáramos el mejor servicio a los vecinos. Fueron unos compromisos distintos quizás con los que nos presentamos en el programa electoral del año 2019, pero estoy convencido que era lo que necesitaba el pueblo de San Roque, lo que necesitaban todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio, las barriadas de San Roque, y nos esforzamos para que esa realidad y ese obstáculo lo pasáramos juntos. Luego vino la dificultad de la guerra, la inflación que estamos sufriendo, la cesta de la compra que cada vez se encarece más, y estamos intentando generar actividades que permitan mantener el mayor número de empleo posible. Hemos estado en este verano con unas cifras de empleo por debajo de la última de la crisis inmobiliaria del 2008, se parecen a aquellas cifras, y creo que estamos generando las actividades económicas que permitan el mantener un empleo estable, que creo que es uno de los retos que debemos tener todos los gobiernos. Son 11 años ya de gobierno. El partido al que represento tiene un proyecto de municipio, un proyecto para cada uno de los pueblos de San Roque. Seguimos apostando por una fiscalidad baja, porque la cubrimos en este caso con las empresas. Vamos a seguir apostando porque nuestro ayuntamiento permite el desarrollo de políticas activas de empleo en Emadesa, para las personas con capacidades diversas en Amanecer. Vamos a seguir protegiendo para que todas las familias vulnerables dispongan de ayuda en las políticas sociales, y vamos a seguir invirtiendo para que vayamos resolviendo carencias en infraestructura en nuestro municipio. Por ejemplo, también en el pabellón de Pueblo Nuevo de Guadiaro, que queremos poner en marcha un nuevo pabellón, en este caso en la calle Altamira, para resolver las dificultades que hoy en día tiene. Tenemos proyectos de ciudad, tenemos proyectos de municipio, vamos a seguir resolviendo algunas de esas carencias en estos próximos 8 meses, y luego tendremos oportunidad para que las sanroqueñas y los sanroqueños, con su decisión libre el 28 de mayo, avalen el trabajo que hemos realizado en estos 4 años, o bien le den la oportunidad a otras opciones políticas, que eso será de cuestión de las sanroqueñas y sanroqueños, de los más de 22.000 electores que dentro de 8 meses tendrán la oportunidad de confiar en este alcalde y su equipo o en otra opción. Luego yo lo que le pido es que, sabiendo que estamos atravesando esta situación difícil, vamos a seguir trabajando juntos para que San Roque sea un pueblo dinámico, pueblo solidario, pueblo participativo, un pueblo activo que sume cada vez más actividades en su calendario, y que en definitiva tengamos pues cubiertas las primeras necesidades, y con este gobierno lo hemos asegurado, que sabemos prestar los mejores servicios de limpieza viaria, elevar el número de agentes de seguridad ciudadana, y vamos a seguir trabajando para que la cultura, las fiestas, la juventud, las tradiciones, el comercio sigan creciendo en el municipio de San Roque. Javier Chaparro, director de Europa Sur, ¿cuál sería tu titular? Me quedo con la idea de que en los presupuestos de la Diputación para el año 2023 pues va a haber ese guiño especial hacia el campo de Gibraltar, y esperemos que haya un poco de concreción en esos proyectos. Y más veo que Ruiz Boix, pues, frente a otros años que he visto que podía tener algún tipo de ambición más allá de lo que era San Roque, incluso más allá de lo que era la provincia de Cádiz, pues lo veo con muchas ganas de trabajar en la provincia de Cádiz, y que le queda cuerda para rato en ese sentido. Ana, ¿cuál sería tu titular? Yo, al margen de otros temas más llamativos o de más alcance, me voy a quedar con algo que es muy sobre el terreno, pero que me parece de lo más importante, que es ese llamamiento, hago un llamamiento a todas las familias o a las personas que lo estén pasando mal en un momento dado, para que acudan al ayuntamiento. Es un órdago, es un compromiso muy serio. Cuando alguien lo está pasando mal, Que no comprometerse a responderle. No hay contestación. No, pero me parece que eso le interesa a la Lo hice con persona. el COVID, con la situación de la pandemia. No, pero alcalde, no hay contestación. No hay contestación. En muchas familias que no estaban acostumbradas a no contar con recursos. Ana Torrebroso. Pues me quedo con eso, con ese llamamiento a que quien lo necesite de Canal Sur, gracias. Cándido Romaguera, Bueno, responsable de contenido, voz de la cadena SER, ¿cuál sería tu titular? Pues yo me sumo, por supuesto, también al titular de Javier, y le sumaría en el subtítulo que Ruiz Boix está dispuesto a abanderar la lucha por la circunvalación que tanta falta nos hace. Gracias a los tres. Muchas gracias por volver. Alcalde, gracias nuevamente. Gracias a vosotros, y espero que haya respondido a algunas de las dudas
que tengan nuestras vecinas y vecinos de la mano de las preguntas de los tres profesionales. Muchas gracias por preguntar y a vuestra disposición. Gracias a todos, gracias a los compañeros también de multimedia que han realizado, los cámaras, los productores, de realización y demás. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nosotros nos vamos, gracias. Thank you.